quiero dar un saludo a los hermanos que nos ven y nos escuchan por YouTube. Que la paz y la fortaleza del Señor esté sobre tu vida, no importa la circunstancia que estés viviendo, porque el Señor tiene la mano poderosa extendida sobre nuestra nación y sobre tu vida para libertarte, para sanarte, para restaurarte y soltar sobre tu vida el milagro que estás esperando. En el nombre de Jesús declaramos libertad sobre aquellos que están sumidos en la depresión, en la droga, en el alcoholismo. En el nombre de Jesucristo abrimos los calabozos de oscuridad y decretamos libertad. Rompemos los yugos de esclavitud, las cadenas caen. En el nombre de Jesucristo y los traemos a la libertad de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, sé fortalecido, sé libre, sé sano ahora en el nombre de Jesús. Y ese aplauso es para el Señor. Glorioso eres tú, Señor. Tremendo fin de semana que hemos vivido. Vivimos momentos preciosos. Fuimos instruidos en la palabra, como decía el pastor Fernando, profeta del Señor. Y yo declaro desde este lugar, nuestro apóstol amado, un padre de ministros. ¿No lo cree usted? ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor y a nuestro pastor amado. Apóstol emergente, dijo por ahí nuestro apóstol José, pero nosotros que estamos junto a él sabemos que eso es una realidad. Recibimos de él la paternidad, el afecto, la fortaleza, la palabra, el consejo sabio, siempre está ahí. Así que bendecimos su vida, apóstol Fernando Sánchez, profeta del Señor y nuestro pastor de nuestra congregación. ¿No es así, mi hermana María? Profeta del Señor. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y estaba ahí y lo tenía aquí. Aunque se lo declaré el otro día ahí cuando conversamos. Amén. Es glorioso lo que el Señor está haciendo. Esté atento porque son tiempos hermosos, tiempos poderosos. Y nosotros como iglesia, como creyentes, debemos empoderarnos de esto. Debemos tomar la posición que el Señor quiere que tomemos, que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Y quiero decirle a cada uno de ustedes, aquellos que están escuchando también, no te estanques, no te duermas. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo está sobre aquellos que se rinden a Él. Hermano Luis, cobra fuerzas, amado, te queremos y necesitamos de tu presencia también. El Señor necesita de ti, hay una palabra poderosa que tú portas también y que muchos necesitados están esperando recibirla. Así que cobra aliento, hermano querido, qué bueno verte nuevamente aquí. Ciertamente debemos tener claro lo que el Señor está haciendo. Debemos abrir los ojos de nuestro entendimiento. Este fin de semana el Señor declaró palabra poderosa que también está siendo declarada no solo para nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Jesucristo. Somos células del cuerpo del Señor. Ninguno de los que estamos aquí está de más. Cada uno cumple una labor y tiene una responsabilidad delante del Señor. Pero para eso también tenemos que tenerlo claro. Debemos verlo a la luz de la Escritura, de cómo el Señor quiere que nosotros nos comportemos, qué dirección quiere que nosotros tomemos. El Señor no solo quiere usar a aquellos ministros que son parte y portadores de su palabra, aquellos que tienen un nombre quizás conocido por muchos, sino que quiere usarnos a todos, a cada uno de nosotros. El Señor nos ha escogido para ello. Así que esté atento usted en el nombre de Jesús, porque vienen tiempos poderosos para la iglesia. Allá afuera hay mucho dolor y mucho sufrimiento, hay mucha corrupción que se está levantando y que aún falta porque se aparezca, porque aflore. Ciertamente concuerdo con el apóstol Freddy, el día sábado estuvo acá y decía que es triste. Yo trabajo en la calle todo el día y es triste ver cómo nuestra sociedad está siendo corrompida. Como jovencitos, varones de la mano en la calle abiertamente, jovencitas mujeres de la mano. Es triste, hermano, duele eso. Pero también el Señor nos va moviendo y nos va poniendo en los lugares correctos en el momento en que Él quiere. Yo trabajo en taxi y viajo por la ciudad en diferentes lugares y mucha gente sube
Y cuando hay manifestación de parte de ellos, oye, hay algo distinto aquí, sí, usted acaba de subir a mi altar. Aquí es donde adoro a mi Señor. Aquí es donde tengo comunión con Él. Aquí es donde Él me habla muchas veces y tengo que detener este vehículo porque no puedo seguir conduciendo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere tener intimidad con nosotros a cada momento. No importa que estés cocinando. No importa que estés haciendo aseo en tu casa. No importa que vayas en la micro. No importa dónde estés. Tenemos cielos abiertos. La palabra del Señor lo declara, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió, que es su carne. Podemos venir confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gloria, y hallar el oportuno socorro. Lo que tú necesitas, lo que tú estás necesitando y viendo que tu entorno lo necesita, está en la presencia del Señor, está en la mano del Señor para soltarlo. Pero para eso tenemos que nosotros entender que no solo el Señor quiere usar a aquellos que están ya en un lugar o que tienen una asignación, tienen una responsabilidad que cumplir. El Señor quiere usarnos a todos nosotros. Por eso es importante que podamos entrar en este tiempo hermoso que el Señor está soltando. Quiero que busque usted la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Abra el libro de los Hechos, busque el capítulo 8. Vamos a profundizar allí un poquito de lo que el Señor quiere que nosotros entremos. Ciertamente vienen momentos gloriosos para nosotros como iglesia, pero allá afuera vienen tiempos más violentos. Muchas veces converso, dialogo con gente en el auto cuando estoy trabajando y hablan de diferentes cosas que ellos ven y que perciben en la política, en la cultura, en la sociedad misma, cómo hay tanta violencia que está ocurriendo, tanta delincuencia que aflora cada día. Los delincuentes jóvenes, osados, sin temor, sin conciencia, están siendo cada día más violentos. Entonces todo eso uno lo ve y lo escucha en la calle, porque no vienen tiempos mejores, vienen tiempos más violentos para esta tierra. Pero cuando vienen los tiempos más violentos es cuando el Señor quiere levantar una iglesia poderosa, una iglesia empoderada, con creyentes, con miembros del cuerpo de Jesús, que sepan y tengan la convicción de quiénes son y lo que están portando. El apóstol Pablo no lo dice en vano, sino que tiene un peso poderoso. ¿No saben que son templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Él nos busca, nos seduce, nos busca el momento para estar con nosotros, nos espera. Y a cada momento del día es cuando debemos estar expectantes, deseosos, anhelantes de lo que Él tiene. Pero también tenemos que tener claro de lo que portamos. Somos portadores de su gloria, de su poder, de su autoridad. Y a la luz de la Escritura vamos a ver cómo el Señor comenzó a levantar a una iglesia poderosa. La iglesia del libro de los Hechos es la iglesia santa, pura y perfecta que el Señor formó antes de la fundación del mundo. Una iglesia poderosa, una iglesia con autoridad, creyentes que caminaron por esta tierra con la convicción de quiénes eran, sabiendo, teniendo claro de quiénes eran y la labor que tenían que hacer. Nosotros como creyentes sí, tuvimos un fin de semana hermoso, donde fuimos edificados, donde recibimos la claridad de lo que se viene, la venida del Señor, las señales que vienen y que se están cumpliendo. Pero me tomo de algo que dijo el pastor Moisés Sarabia. Se cometieron muchos errores hace mucho tiempo y grandes hombres de Dios que predicaron sobre la venida del Señor y sobre el fin de los tiempos tuvieron que retractarse de algunas cosas que dijeron en exceso. Porque sí, el Señor viene y puede venir en cualquier momento y nosotros debemos estar preparados. Debemos ser de aquellas vírgenes que estamos con aceite en nuestras vasijas, pero no dejar de hacer lo que debemos, no dejar de vivir, no dejar de trabajar, no dejar de estudiar a los que les toca, no dejar de escudriñar la Escritura, de aprender y capacitarnos,
No dejar de abrir nuestra boca y expandir esta palabra poderosa que portamos. Porque allá afuera hay mucha necesidad. En nuestro entorno hay mucha necesidad. Hay muchos integrantes de nuestra propia familia que necesitan una palabra, que necesitan salir de las tinieblas y ser trasladados al reino de la luz. Esa es la iglesia, ese es el modelo, los creyentes que debemos ser. Hijos de Dios, que tengamos claro cuál es nuestra responsabilidad. No es solamente venir a la iglesia y sentarse aquí a comer y a comer y a comer palabra, sino que venimos aquí a ser instruidos en la palabra del Señor para salir allá afuera y publicar del Señor. Pero también soltar de lo que el Señor ha puesto en nosotros, de su autoridad, de su poder, de su sabiduría sobre aquellos que lo necesitan. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos encontramos con que la iglesia estaba allí reunida en Jerusalén, pero el propósito y la palabra que el Señor había decretado era que debían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se había encerrado allí en Jerusalén y el Señor tuvo que gestar una persecución contra los creyentes, contra la iglesia. Y aparece en medio de esta persecución un personaje importante, muy renombrado, Saulo de Tarso, que fue uno de los principales perseguidores de los creyentes. Y mientras comienza esta persecución, después de que, si usted puede leer el libro de los Hechos o ya lo ha leído, va a entender de lo que hablo. Está cayendo el primer mártir, Esteban, el primero que fue apedreado por causa del Señor. Fue molido allí a piedrazos, pero estando allí en la agonía de la muerte, el Señor nos muestra a través de este hombre de Dios, de este mártir de la iglesia, nos viene una revelación importante. ¿Cuántos creen o cuántos saben dónde está el Señor en este momento? El Señor Jesucristo está sentado en el trono de gloria. Y si usted me pregunta o mira a la luz de la Escritura y dice, ¿y dónde aparece eso? Aquí está el primer mártir declarándolo. Porque cuando estaba siendo apedreado dijo, mirando al cielo, Señor, no tomes en cuenta sus pecados. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios el Padre. Ahí está la revelación. Ahí está declarándonos en el Espíritu, viendo al Rey de Gloria. Pero también el Señor deja la responsabilidad a los creyentes y comienza la persecución y comienza con algo tremendo, que es la muerte de Esteban. Mire conmigo en el versículo 4 del capítulo 8. Mire, vamos a leer del versículo 1 para que entienda lo que estaba hablando. Dice la palabra del Señor, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es lo que estaba ocurriendo. Afuera estaban siendo perseguidos los creyentes y había una mortandad tremenda, una confusión tremenda. Visualice allí lo que ocurría en ese momento en la sociedad que había allí. Había violencia, había muerte que estaban viviendo los creyentes. Pero como el Señor les había dejado una orden importante, les dijo, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El deber de cada creyente que porta palabra, que porta presencia de Dios, es expandir el reino. Y nos muestra aquí en la Escritura, dice, pero los que fueron esparcidos, versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esta es la iglesia, este es el tipo de creyentes que el Señor quiere manifestar en este tiempo. Porque está ocurriendo. Si usted mira la televisión, creo que no hay ningún canal de la televisión abierta que en los matinales en la mañana esté consultando a los brujos, a los tarotistas y a los hechiceros, engañando a multitudes de gentes. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente que está engañada, que hay mucha gente que por causa de una enfermedad, que por causa de un hijo que está en la droga, son arrastrados a este engaño. Creo en mi espíritu que el Señor, no por ocurrencia humana, no porque al pastor le gustó hacer congresos y seminarios, sino porque el Señor quiere adiestrarnos, quiere capacitarnos, quiere motivarnos, quiere despertarnos para que entendamos la labor que tenemos sobre nosotros, sobre nuestros hombros, que es predicar de Jesucristo el Señor. Pero también cuando la iglesia comienza a crecer y comienzan a haber cielos abiertos sobre un lugar, comienza a manifestarse la sobrenaturalidad de Dios. Comienza lo profético, lo apostólico a fluir poderosamente. Comienza la sobrenaturalidad del Señor a derramarse con prodigios, con milagros. Y en esos milagros están calificados también la liberación. Porque mucha gente está endemoniada. Porque mucha gente afuera está engañada, está confundida y vendas mágicas puestas sobre ellos. Y están siendo arrastrados creyendo que ese es el gran poder de Dios. Que es Dios el que los está llevando hasta allí. Y hay milagros engañosos y hay confusión en la gente. Y usted y yo somos portadores de la verdad. Somos portadores de lo correcto, del poder verdadero de Dios. Y Dios nos amonesta a través de esto, de que debemos cumplir nuestra labor. Debemos tener la convicción en nuestro espíritu de lo que portamos. No solo el Señor quiere que nos sentemos aquí, sino que también ejecutemos nuestra labor con convicción. Hay poder, hay autoridad, hay palabra que usted está aportando. Hay palabra de Dios. Mire, hay herramientas que son tremendas en el mundo espiritual y están en nuestros labios. La sangre de Jesucristo, el Señor, que fue derramada en la cruz, aún está fresca y vigente. Aún está tan tibia para ser derramada sobre un creyente. Cuando usted y yo nos rendimos al Señor, la sangre de Jesucristo, nos arrepentimos, nos humillamos, la sangre de Jesucristo viene sobre aquel y nos limpia, nos lava, nos santifica. Pero esa sangre hermosa, preciosa, está aquí en nosotros para ser soltada sobre aquellos que la necesitan. Somos portadores de la palabra. La palabra que yo les he dado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. La palabra que portamos es palabra de vida. Mire lo que ocurre aquí.
comienza a haber una esparción, se esparcen los creyentes huyendo de esta persecución. Pero Felipe, teniendo claro su llamado, teniendo claro de quién era y lo que portaba, no se sentó, ni tampoco se fue a esconder a una cueva, sino que dice: pero los que fueron esparcidos, no solo Felipe, sino todos los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y se centra el relato en Felipe y dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Era el segundo lugar que el Señor había profetizado, les había ordenado que debía ser evangelizado. Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Entonces Felipe entra a la ciudad de Samaria, sabiendo que portaba gloria, que portaba autoridad y portaba el nombre que es por sobre todo nombre. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque no solo estaba predicando, sino que al predicar la gente era convencida por el Espíritu Santo y venían a él. Entonces Felipe, imagínese la escena. ¿Cuántas veces usted ha visto lo que ocurre acá? Después de una predicación, después de un anuncio, cuando predicamos en la calle, ocurren cosas gloriosas, gente viene al Señor. El pastor Fernando, yo lamentablemente no estuve el fin de semana, el día sábado anterior, cuando se predicó la palabra en el evento, pero sí estoy predicando la palabra en ese vehículo todos los días. Ayer 3 mujeres las trasladé del hospital aquí abajo al sector de Pudahuel, y una de ellas tenía un cáncer. Tengo convicción en mi espíritu que el Señor hizo algo allí. 2 de ellas, una era hija de Dios, que está congregándose, la otra no se estaba congregando y la otra conocía al Señor, pero no se congregaba tampoco. Gracias, hermano querido. Amén, denle un aplauso al Señor. Mire, usted entra a un hospital y al solo acercarse al lugar antes de entrar, usted huele y hay olor a dolor, a sufrimiento. Hay mucha necesidad en esos lugares. Estas mujeres salieron del hospital, venían de una terapia, las llevé a su casa, pero antes de bajar del auto, después de haberles predicado todo el camino, me doy vuelta y estaban quebrantadas. Y me dijo: por favor, ore por nosotros. La gente tiene necesidad del Señor. La gente necesita una oración, necesita que tú te des el tiempo, que nos demos el tiempo de tomar la mano de esa persona y orar por ella. Y lo digo, me glorío en el Señor al decirlo. Como un evangelista de oficio, mi deber es inmediatamente tomar esa alma y trasladarla al reino del Señor. Entonces yo le digo, le contaba al pastor Fernando el otro día, algo muy parecido. Se me sube gente al auto, escucha la música o escucha la palabra del Señor, que la tengo en audio. ¿Usted es creyente? Sí, soy cristiano. Y comienzo a predicarles. Pero no solo les predico. Llevé un matrimonio que venían al terminal, los saqué del terminal ahí a Patronato, venían de Yumbel, una ciudad idólatra. Pero hay gente en medio de eso que necesita dirección, necesita palabra. Y comencé a hablarles del Señor, gente, mire, sin desmerecer a nadie, gente muy inocente, casi sin educación, campesinos. Y comencé a hablarles del Señor. Y llegamos donde tenía que dejarnos. ¿Sabe lo que hice? Subí los vidrios del auto, puse los seguros y le dije: permítame orar por usted. Sí, claro, me dijo el caballero, cierra sus ojos y repita conmigo. Y los hice confesar al Señor. Y bajaron del auto gozosos. Venían con sus caras tristes cuando subieron. Pero pude ver el cambio que el Señor hace. El Señor quiere cambiar, sanar a las personas.
pero nos necesita. Necesita de que cada uno de nosotros entienda cuál es la labor principal que el Señor nos ha encomendado. Es predicar su palabra, anunciar a Jesucristo el Señor y soltar sobre aquella persona el poder que portamos. El poder sanador, el poder libertador, el poder restaurador que está en la palabra que portamos. Porque lo segundo más importante, delante decía la sangre del Señor Jesús que fue derramada en la cruz. Pero el libro de Filipenses, para los que leen y para el que no lee, entérese. La Escritura dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios ni se aferró a ello. No dijo: yo soy Dios, ¿cómo voy a ir? No, se despojó de toda su gloria, tomó la forma de siervo y se hizo igual a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló más aún, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Y el relato sigue. Por eso el Padre lo levantó por sobre todas las cosas y le dio el nombre más excelente, el nombre más poderoso, que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Nuestra labor principal es anunciar del Señor. Lo dice en diferentes formas el Espíritu Santo en su palabra. Ustedes han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y no para que digamos: ay, qué rico, ahora alumbro a Cristo. No, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Estamos llamados a anunciar. Y no solo anunciar, sino que tengamos la convicción necesaria, la convicción que el Señor quiere que tengamos, para poner las manos sobre un enfermo y orar por él con fe y con convicción. Porque conté hace un tiempo un relato de que en medio de un congreso donde estaban hombres de renombre, Ronnie Chávez, por nombrar a uno conocido, y habían otros más, y una hermana que venía de Valdivia, venía con un tumor cancerígeno, y ella venía a buscar un milagro, y miró a los apóstoles y pasaron por el lado de ella, ninguno. Yo entiendo, la hermana cuando cuenta, yo guardo silencio, yo entiendo, ellos estaban en otra, pero ella venía a buscar su milagro. Y como el Señor conocía su necesidad, la enviaron a alojar a la casa de la hermana María, y la hermana María en su casa oró por ella y el Señor la sanó. El Señor hizo el milagro a través de la humilde hermana María, que no predica en un púlpito, pero sí sabe quién es. Sí sabe que es una hija de Dios que porta autoridad y poder en la palabra que tiene. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Déseselo al Señor, si es para Él, la gloria de Él. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando nosotros estamos en santidad, cuando nosotros estamos alineados con el Señor, estamos conectados al reino, estamos conectados al trono de gloria. Hay cielos abiertos sobre nosotros y usted camina portando gloria. Oiga, cuando dice aquí el libro de los Hechos que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ese mismo espíritu está en usted. Ese mismo espíritu está en mí. Y lo he vivido. Y es necesario que usted también lo entienda, porque eso es lo que usted está aportando. Por eso es tan necesario. El Señor nos exhorta a salir del mundo, a sacudirnos de todo lo que nos sirve, porque Él quiere usarnos como vasos limpios. Si yo en este momento le pregunto a alguien si tiene sed y quiere servirse un vaso de agua, y yo voy ahí a la cocina y tomo el vaso más sucio y se lo traigo con agua, ¿usted va a tomar? Así el Señor no quiere derramar su gloria y su poder sobre un vaso sucio. Por eso Él nos llama a limpiarnos, a santificarnos.
y a estar insertados en la congregación, en el cuerpo. La Escritura dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces cada uno de nosotros somos células del cuerpo del Señor. Y cuando usted deja de congregarse, ¿qué ocurre? Nos enfriamos, entra la pereza, desinterés, y viene el enemigo y suelta sus vendas mágicas y le estanca y le entretiene en otras cosas y le da vuelta. Pero cuando nosotros nos congregamos, venimos a nutrirnos como células. Las células más fuertes nutren a las más débiles. Por eso es tan importante congregarse. Por eso cuando alguien le pregunte por ahí, ¿por qué vaya a la iglesia? Porque necesito estar con mis hermanos. Porque el testimonio del pastor me edifica, fortalece mi fe. Y cumplo lo que dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Por eso es tan importante que lo entendamos, porque el Señor quiere manifestar este tipo de creyentes son los que en este tiempo deben aflorar. Que no tengas temor de pararte en la micro donde vas, o quizás sí, hazlo más suave y háblale al que está al lado. No tiene la personalidad para pararse ahí delante de todos los que van en la micro. Yo le digo, pídale al Señor que le dé la valentía. Pídale al Señor que le dé la fuerza. Los creyentes aquí, después de la persecución, si mal no me recuerdo, es un poquito más adelante, comenzaron a orar para que el Señor les diera valentía. Y fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra del Señor. Tenemos las bodegas abiertas para pedir lo que necesitemos. El Señor quiere poner en sus manos las herramientas que usted necesita, pero si no las pedimos, si usted no las pide, ¿cómo el Señor las va a soltar? Pedid y se les dará, buscad y hallaréis, golpea y se te abrirá. Esa es promesa del Señor. En este tiempo el Señor quiere manifestar su gloria y quiere manifestarla a través de nosotros. Pero sabes, hermano querido, y sé que no voy a ir en contra de lo que sabemos, el Señor mira y conoce los corazones. Y Él dice, ¿tú quieres? Sí, Señor. Amén. Ve tú. ¿Tú quieres? No, yo no, Señor, estoy ocupado. Tengo responsabilidades. Muy bien, quédate allí, porque yo voy a usar a este otro. El Señor es práctico. Quiere usarnos a todos nosotros, pero perdóneme la expresión, el Señor no se calienta la cabeza con un porfiado y un flojo. El Señor es práctico en eso. Tú no quieres, bien, quédate allí, pero no envidies a tu hermano cuando yo lo esté usando. La gloria que nosotros portamos, la palabra que portamos, es palabra de autoridad. No se hacen los congresos por nada, sino es para que seamos instruidos. Lo que se viene ahora, Pastor Fernando ya lo anunció para marzo, es un congreso de adiestramiento, donde se va a hablar de liberación y de fe. Fe y liberación. Es importante eso, porque con fe y con convicción es que caminamos ejecutando lo que el Señor quiere. Y te lo doy firmado, que vamos a ver a más de alguna bruja y algún mago venir a rendirse a las plantas del Señor aquí. Y no solo aquí, sino donde estemos, porque lo he visto. Muchos de ellos cuentan su testimonio diciendo, estaba en el bando equivocado. Pero ¿cómo ocurre eso y cuándo ocurre eso? Cuando nosotros tomamos la responsabilidad que nos toca. El Señor Jesús nos mostró personalmente esto en el capítulo 4 del libro de Lucas, cuando el Señor comienza su ministerio. Si usted está anotando, Lucas 4, versículos 18 y 19.
El Señor declara con convicción porque Él sabía a lo que venía y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa palabra que el Señor declaró en el Espíritu, la ejecutó en toda su dimensión, con todas sus letras. Libertó a los cautivos, le dio vista a los ciegos, sanó a los quebrantados de corazón. Y esta palabra es la que usted y yo portamos. El reino de Dios se establece con poder y autoridad de Dios. En el capítulo 11 del libro de Lucas, si me acompaña, el mismo Señor Jesucristo lo declara. Capítulo 11, versículo 20. Esta es una preparación para que entienda usted lo que se viene, porque cuando hay gloria derramada, el reino se establece de esta manera. Comienzan a haber manifestaciones demoníacas, y estas manifestaciones demoníacas son necesarias, porque el Señor no solamente hace milagros sanando a las personas de enfermedades incurables, sino que la liberación de un endemoniado es algo sobrenatural que está en la categoría de milagro. Porque de ninguna otra manera ese endemoniado puede ser libre sino por la palabra de un hijo de Dios en el nombre de Jesucristo. Y el reino de Dios, como lo dice el Señor personalmente aquí, dice: más, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios se establece echando fuera demonios. Debemos llegar al lugar donde el enemigo está gobernando y arrebatarle esa tierra. Debemos pararnos enfrente de una persona que está sumida en la depresión, en el dolor, en la enfermedad, y libertar a ese cautivo con la palabra que portamos, con la autoridad. Por eso es necesario hablar de fe. Por eso es necesario hablar de liberación, porque el reino de Dios se establece echando fuera a los demonios. El reino de Dios, y lo vamos a ver cuando prediquemos en la calle, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchas veces, innumerables veces, vamos a ver cómo se manifiestan los demonios en la vida de alguien. Y en ese momento, hermanos queridos, ninguno de nosotros debe ni puede echar pie atrás. Debe tener las herramientas, debe tener la convicción para pararse enfrente de ese endemoniado y decirle: en el nombre de Jesucristo te mando que sueltes esta vida y salga de él. Porque ese es un creyente, es un alma que está apartada para vida eterna y necesita libertad. Ninguno de nosotros debe quedar estancado. Mi hermana Elizabeth tiene un campo tremendo allí donde predica la palabra. Sé que muchos lo hacen, pero es necesario que no solo unos pocos tomen su posición en este tiempo, sino que cada uno de nosotros lo hagamos. Para ejecutar esto debemos vivirlo cotidianamente. Si nosotros tenemos altar encendido, si nosotros tenemos una vida de santidad, una vida de consagración al Señor, usted no dude que en el momento en que el Señor le requiera, en el momento en que un endemoniado se pare enfrente de usted después que usted le predicó la palabra, de ninguna manera esa persona va a quedar igual. De ninguna manera, porque la palabra que portamos es de autoridad. El Señor Jesús nos delegó esa autoridad en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 12. Márquelo usted, lea estos versículos, porque son de importancia. Juan capítulo 14, versículo 12. El Señor hablando personalmente aquí. Dice: de cierto les digo,
de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabe lo que hizo el Señor aquí? Nos delegó su autoridad. Y en la comisión que está en el libro de Marcos, donde dice: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos en los enfermos y estos sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Esa es promesa del Señor, no para el pastor Fernando solamente, no para el pastor Patricio solamente, no para mí solamente, sino para cada creyente. Ahí no está definiendo títulos, sino que dice para los que creen. Y si usted tiene la convicción de quién es, si usted creyó en el Señor, esta autoridad la aporta a usted. Y debemos tomarla y empoderarnos de ella. Y pararte enfrente del enemigo, hermana querida. Y pararte en medio de tu casa y decirle: Señor, ven a gobernar mi casa. Yo no permito que estos demonios vengan a destruir mi familia, a causar peleas y conflictos. En el nombre de Jesucristo los saco de mi casa. ¿Te das cuenta que es distinto? Andar llorando por los rincones y decir: voy a llamar al pastor Fernando que venga a orar. No, si el Señor nos ha entregado autoridad a todos. El que cree porta esta autoridad. No permitas que el enemigo siga haciendo estragos en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Mira, el Señor nos da diferentes herramientas para que nosotros las usemos aún en nosotros mismos. En el libro de Corintios, el Espíritu Santo nos habla nuevamente. Segunda de Corintios, en el capítulo 10, y nos entrega una herramienta tremenda el Espíritu Santo nuevamente a través del apóstol. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y meditando en esta palabra, y le traspaso esta herramienta a usted, esta llave. El Espíritu Santo me decía: escudriña, el primer campo de batalla es tu mente. Hay pensamientos que el enemigo dispara a tu mente que no vienen de mí. Mire, el apóstol Pablo, allí en el libro de Efesios, cuando habla de la armadura del creyente, en medio de ella dice: y toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Dónde vienen esos dardos? Al campo de batalla que está aquí, a nuestra mente: desaliento, desánimo, frustración, fracaso, pereza, indiferencia. Y allí podríamos sumarle muchas otras: ira, contienda, rebelión, soberbia. ¿Dónde nace todo eso? En esta mente. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Es: Señor, en el nombre de Jesucristo someto todo mi ser a tu voluntad, a tu gobierno, Señor. Y llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mis ojos, mis oídos, mis labios. Todo lo que por ellos ha entrado, lo someto a tu gobierno. Me despojo, renuncio. Esos son lenguajes que nosotros debemos portar de continuo. Señor, me arrepiento, sí, me arrepiento, amén. Pero renuncio también, renuncio al pecado, renuncio a la ira, renuncio a la contienda, a la rebelión, la soberbia, la altivez, el orgullo que aflora aquí en nuestro corazón. De esa manera podemos permitir que el Espíritu Santo gobierne completamente en nosotros. Escudriñese y mire en su comportamiento, en sus actitudes, y vea qué es lo que no sirve,
lo que no es de Dios y sométalo a la obediencia del Señor. Renuncia a ello, despójese de ello, para que el enemigo no saque ventaja sobre usted. Si usted ve que está ocurriendo algo, que antes usted tenía hambre por la palabra del Señor y pasaba horas leyendo y hoy día no lo hace, eso no es normal. Algo está ocurriendo allí. Entonces, cuando usted vea que eso ocurre, deséchelo, renuncia a ello. Son pensamientos que se levantan en altivez contra el conocimiento del Señor. El Espíritu Santo dice: renueven el espíritu de su mente. ¿Cómo? Con la palabra. Pero no solo leyéndola, sino ejecutando la palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar y sobre nuestra familia, primeramente, y luego sobre los necesitados que están a nuestro alrededor, en tu trabajo, en tu colegio. Tus vecinos necesitan del Señor y necesitan libertad. Yo sé que muchos de ustedes saben, aún mi sobrino está en el hospital, en una condición muy grave. Los médicos, el último reporte, le dijeron a mi hermana: nosotros hemos hecho todo lo que está al alcance de nuestras manos y este muchacho no sale de su gravedad. Y lo dejaron ahí. Y yo le dije a mi hermana: más gloria para el Señor. Cuando los médicos dan reportes más negativos es cuando más el Señor se va a glorificar. Por eso me recuerdo una letra, una pequeña porción de una alabanza que nosotros llegamos a vivirla. Paz en medio de la tormenta. Estableciendo el gobierno del Señor en nosotros, teniendo la convicción necesaria, podemos vivir en paz en medio de la tormenta. Conflictos pueden haber a tu alrededor, pero tú tienes paz. Pero aquí es donde tomamos esta palabra y usted se levanta en medio de esa situación y en el nombre de Jesucristo quebranta toda operación del enemigo. Hermanos queridos, se nos vienen tiempos gloriosos, se nos vienen tiempos preciosos y no quiero, y lo digo con convicción en mi espíritu, y sé que el Espíritu Santo es el que siente esto y lo pone en mi espíritu. Él no quiere que ninguno se quede en la vereda de al frente mirando desde lejos, sino que quiere que seamos participantes activos en lo que Él está soltando, en lo que Él trae sobre nuestra nación. Este es el último tiempo para la iglesia antes que el Señor venga, pero tiene que manifestarse una iglesia gloriosa, una iglesia empoderada, una iglesia con autoridad, que se va a parar en medio de las circunstancias difíciles y va a salir victorioso, va a salir bendecido y prosperado. Cuando otros estén padeciendo escasez, en tu hogar va a haber abundancia. Pero siempre y cuando estemos conectados al reino, conectados a los propósitos del Señor y con la convicción de lo que Él tiene y quiere para cada uno de nosotros. Quiero invitarle que se ponga de pie. Cierre sus ojos y desconéctese de lo natural y entre en el espíritu de esta palabra. Visualícese usted como uno de esos creyentes que salieron de esa persecución predicando, anunciando, haciendo prodigios y milagros. Es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que lo llevemos a cabo. No solo que seamos espectadores de la vereda del enfrente, porque Él ha puesto su gloria en ti. Cierra tus ojos y comienza a escudriñarte a ti mismo si es necesario renunciar a algo que está levantándose en altivez contra los propósitos del Señor. Renuncia a ello, deséchalo de tu vida. Si estás necesitando, como dice el apóstol Pablo, procuren los dones mejores, pero sobre todo que profeticen.
si has visto cómo el Señor está usando a otros, es momento de que tú también le pidas al Señor que active los dones que ha puesto en ti. Es necesario que cada uno de nosotros pueda gemir delante del Señor. Así como los intercesores gimen por la iglesia, usted está llamado a gemir por usted y por la necesidad, por la carencia que usted ve, porque usted dice: yo necesito que haya un don activo en mí. Yo necesito conocer más la palabra del Señor. Como dijo un hermano por ahí hace unos días, al escuchar predicarle a un enfermo en una cama, dijo: aún me falta mucho por aprender. Sé humilde en este momento delante del Señor. No te distraigas. Y en el nombre de Jesús, rinde tu corazón a Él, muéstrale tu necesidad y toma las herramientas, medita y recibe el espíritu de esta palabra, de cómo debemos tomar la convicción que el Señor quiere que tomemos, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por este momento maravilloso en el cual podemos estar delante de su presencia, siendo instruidos por su palabra, Señor. Por mi parte, papá, no he hecho nada más y nada menos de lo que me ha sido encomendado. Siervo inútil soy, pero oro por mis hermanos que están aquí presentes. Espíritu Santo, usted los ha escogido desde antes de la fundación del mundo para constituirlos como casa suya, como templo suyo, Señor. Que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Que espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación en su palabra sea desatado sobre ellos. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, sopla sobre ellos el rema de tu palabra, la revelación necesaria que cada uno de ellos necesita, las herramientas que cada uno de ellos necesita y está anhelando, Señor. Porque sé que hay muchos aquí que han visto a los ministros fluir en palabra profética, en palabra de autoridad, Señor, y anhelan también, Señor. Y tú mejor que nadie conoces el anhelo de nuestro corazón. Por eso, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, adiestre usted a la iglesia, capacítelos usted, active usted los dones que ha puesto en ellos para que puedan ser herramientas útiles en sus manos, para que puedan ejecutar la labor del ministerio. Y si alguno de los que están aquí, Señor, estaba desalentado, estaba triste, estaba agobiado, sea sanado ahora, sea liberado ahora en el nombre de Jesucristo. Toda cadena que estaba trayendo peso sobre ellos sea cortada, sea derribada ahora en el nombre de Jesús. Toda afección en el cuerpo sea desarraigada en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y tu presencia, Señor, esté de continuo sobre ellos. Que el temor de Jehová esté de continuo sobre cada uno de nosotros, Señor. Apártanos, Señor, de las corrientes de este mundo y llévanos a ejecutar los propósitos suyos, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adora, papá. Adóralo. Levanta tus manos y adora al Señor.